Odisea de Christopher Nolan es una película que casi de inmediato generó controversia. Algunos criticaron al director por una interpretación demasiado libre de la epopeya de Homero y por decisiones controvertidas en la elección del reparto. Otros, por el contrario, elogiaron la película por su escala, atmósfera y la sensación de un verdadero gran acontecimiento cinematográfico, algo que al cine moderno le ha estado faltando últimamente. Y ambas posturas pues sin duda tienen derecho a existir. Pero creo que aquí hay algo más importante. En primer lugar, la película Odisea puede gustar o no gustar, pero casi no dejó a nadie indiferente. En segundo lugar, si consideramos el momento que vivía la industria cinematográfica cuando se estrenó esta película y la postura creativa que Christopher Nolan ha defendido durante muchos años, entonces para él, posiblemente esta sea la película más arriesgada de su carrera. No es casualidad que después del estreno, en una de las entrevistas, él admitiera que el rodaje de esta película agotó tanto a él mismo como a todo el equipo de filmación, y que ahora quiere tomarse una pausa. Por eso, hoy hablaremos no solo de si Christopher Nolan logró darle nueva vida a la antigua epopeya griega, sino también de cómo esta película está indirectamente relacionada con Netflix y con Warner Bros., y con toda la industria cinematográfica moderna, y por qué precisamente esta película es posiblemente la más importante en la carrera de Christopher Nolan. Y me gustaría empezar no con Homero, ni con la antigua Grecia, ni siquiera con el propio Christopher Nolan, sino curiosamente con Netflix. ¿Qué relación tiene este servicio de streaming con la película de Christopher Nolan? Se hará evidente un poco más adelante. El 5 de diciembre de 2025 Netflix publicó un comunicado de prensa oficial, en el que anunciaron un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery por $82.7 mil millones, lo que literalmente dejó atónito al público. Porque no se trata de cualquier estudio de tamaño medio, sino de todo un pilar de la historia de Hollywood. Warner Bros. Discovery, que también incluye HBO y el universo de superhéroes de DC, es una enorme biblioteca de películas y series, desde Duna, Harry Potter, Friends y The Big Bang Theory hasta Game of Thrones, Los Soprano y True Detective. Según Netflix, al unir sus catálogos crearán una oferta de entretenimiento sin precedentes para sus espectadores. Y es difícil discutir eso. Por eso los suscriptores de Netflix en general recibieron esta noticia con entusiasmo. Pero en Hollywood mismo, esta noticia no causó entusiasmo, sino más bien una seria preocupación. Porque si eso llegara a pasar, sería un cambio bastante serio en el equilibrio de poder dentro de la industria. La primera en reaccionar fue el Gremio de Guionistas de América, y ese mismo día exigió bloquear el acuerdo. El gremio de directores declaró que el acuerdo genera serias preocupaciones. El sindicato de actores declaró que tal consolidación plantea muchas preguntas serias sobre el futuro de la industria y el destino de los trabajadores creativos. La Asociación de Cines calificó lo que está ocurriendo como una amenaza sin precedentes para la exhibición cinematográfica. Uno de los que reaccionó públicamente a este acontecimiento con evidente preocupación fue Christopher Nolan. Y aquí es importante mencionar que para ese momento él no era simplemente un director. Desde el otoño de 2025, él ocupaba el cargo de presidente del Gremio de Directores de América y no expresaba solo su opinión personal como uno de los directores, sino que hablaba en nombre de la comunidad de directores. Aunque en este caso casi no hay duda de que su posición personal habría sido incluso más dura. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Nolan ha colaborado con Warner Bros. Durante casi 20 años y una parte significativa de su filmografía, incluyendo El Caballero de la Noche, El Origen, Dunkerque y Tenet, forma parte de sus catálogos. En segundo lugar, y esto es aún más importante, Nolan siempre ha defendido de manera consistente el cine en salas y ha concebido sus películas como una experiencia pensada principalmente para la pantalla grande. Así que la sola idea de que la enorme biblioteca de Warner, junto con sus propias películas, termine siendo parte de la maquinaria del streaming, difícilmente podría haberle agradado. Para entender lo doloroso que es para Nolan enfrentar una situación así, basta recordar su conflicto anterior con Warner Bros. Y la razón en ese entonces también fue el streaming. Solo que en ese momento era HBO Max. Si en el caso de Netflix, como presidente del Gremio de Directores de América, le tocaba ser más diplomático y reservado, en 2020 fue mucho más directo y duro en sus declaraciones. En particular, Nolan dijo lo siguiente:
Algunos de los directores más grandes y las estrellas de cine más importantes de nuestra industria se fueron a dormir anoche pensando que trabajaban para el mejor estudio de cine, y al despertar descubrieron que trabajaban para el peor servicio de streaming. La razón de una reacción tan dura fue la decisión de Warner Bros. De estrenar sus películas simultáneamente en los cines y en la plataforma de streaming HBO Max. Exactamente al mismo tiempo, el mismo día. Más adelante analizaremos en detalle por qué esto era tan importante para Nolan. Pero basta con decir que esto lo indignó tanto que, después de casi 20 años de colaboración, decidió dar un portazo y romper relaciones con Warner Bros. Y se fue a trabajar a Universal Pictures. Fue ahí, en 2023, donde dirige Oppenheimer, un drama biográfico sobre el físico Robert Oppenheimer, quien encabezó el proyecto Manhattan para crear la primera bomba atómica. Y ya en ese momento era un proyecto que, según todas las reglas de Hollywood de esa época, difícilmente iba a convertirse en un gran éxito. Una película que no se basa en ninguna franquicia con una gran base de fans, sin humor, sin acción y con efectos de computadora reducidos casi a cero. Una película biográfica de 3 horas basada principalmente en diálogos. Eso parecía demasiado ambicioso incluso para Nolan, como para esperar un éxito de taquilla serio. Para entender mejor lo mucho que esto contradecía la lógica de Hollywood de esa época, basta recordar que la película más rentable de 2023 fue Super Mario Bros., la película. Es decir, un proyecto lo más accesible posible para el público masivo, con clasificación PG. En cambio, Oppenheimer era casi lo opuesto. No se apoyaba en una imagen igual de familiar para niños y adultos. La publicación de Quorum pronosticaba que su estreno en Estados Unidos estaría en torno a los 30 a 35 millones de dólares en el primer fin de semana. Pero en realidad, la película recaudó más de 80 millones solo en la taquilla estadounidense en su estreno, y cuando la recaudación mundial superó los 650 millones, la publicación Variety ya escribía sobre él, sobre su éxito de taquilla absolutamente increíble. Pero incluso esas previsiones parecían demasiado modestas. Pues ya al año siguiente, el equipo de Oppenheimer posaba frente a las cámaras con 7 estatuillas del Oscar en las manos. Hoy, en retrospectiva, ese éxito parece casi obvio, pero antes del estreno de la película nada lo indicaba. Era un proyecto arriesgado para el cual Nolan exigía a los estudios condiciones bastante generosas y control creativo total. Un presupuesto de 100 millones de dólares, gastos comparables en marketing, una larga ventana de exhibición en cines y un porcentaje desde el primer dólar de taquilla. Con estas condiciones, además de Universal, también se dirigió a Paramount, Sony y Apple. Me imagino cómo después se arrepintieron, dándose cuenta del gran premio que dejaron escapar. Y por fin llegamos a la propia Odisea, porque como resultó, Oppenheimer solo fue un calentamiento antes de la verdadera apuesta grande y arriesgada. El éxito de Oppenheimer tal vez le subió un poco a la cabeza a Christopher Nolan, porque la siguiente película que planeó resultó ser aún más ambiciosa y arriesgada. En primer lugar, Odisea es, en cierto modo, una película histórica. Si viste mi video sobre comedias y películas de terror, ahí mostré una gráfica de los géneros cinematográficos más caros. Y las películas históricas por lo general son las más costosas. Son películas de época caras, con muchas locaciones, decorados y detalles. Y en el caso de Nolan, que como saben no le gusta depender demasiado de los efectos por computadora, también son películas con muchísimos efectos prácticos. Es decir, muchas cosas realmente se construyen de verdad. Los barcos, los vestuarios, el entorno, la textura de todo ese mundo. Pero si creen que con esto Christopher Nolan se limitó, están equivocados. Christopher decidió filmar todo en celuloide. Y no en cualquier formato, sino en IMAX de 70 milímetros. Al final, Odisea se convirtió en la primera película de largometraje filmada completamente con cámaras y película IMAX. Y también en la película más cara en la carrera del director. Alrededor de 250 millones de presupuesto de producción y otros aproximadamente 125 millones en marketing. Parecería que después de Oppenheimer uno podría relajarse, disfrutar del éxito y no arriesgarse innecesariamente. Sobre todo porque muchos en ese momento explicaron su éxito en taquilla no tanto por la calidad de la película en sí, sino por el efecto Barbenheimer, cuando el estreno simultáneo con Barbie creó una resonancia cultural casi anómala.
Pero Oppenheimer tenía un presupuesto de 100 millones y aquí ya son 250. Y surge la pregunta, ¿qué tan seguro de ti mismo debes estar para no bajar el ritmo, sino ir aún más lejos y apostar todavía más? Porque no se trató solo de un presupuesto alto, muy alto. La Odisea tuvo varias decisiones bastante arriesgadas y en primer lugar se trataba del elenco y de una interpretación muy libre de Homero. De hecho, Nolan tomó la epopeya de Homero y la convirtió en su propia interpretación autoral. Reunió un elenco estelar, pero para muchos algo polémico. Al mismo tiempo, Nolan también modificó bastante el propio material. Eliminó o debilitó notablemente a muchos dioses, reconstruyó la imagen de Odiseo, reescribió a su manera a los personajes femeninos y, en general, añadió bastante de su propia cosecha. El casting de Odiseo, la verdad, es sumamente interesante y, además, un tema tan amplio que difícilmente se puede abordar aquí sin perder detalles. Así que de eso me gustaría hablar mucho más en un video aparte si es que, por supuesto, apoyan esta idea. Pueden hacerlo de cualquier manera que les resulte conveniente. Parece que al final no expliqué completamente por qué Netflix es tan importante para entender la posición de Nolan y qué tiene que ver todo esto con la Odisea, sobre el conflicto con Warner Bros. Ya hablé sobre HBO Max, también mencioné la historia del intento de Netflix de comprar Warner, aunque como ya saben, el trato después se cayó. Pero hubo otro episodio importante y además mucho antes de todo esto. En 2017, durante la promoción de Dunkerque, Nolan criticó bastante fuerte a Netflix precisamente por el modelo de estrenar películas simultáneamente en cines y en streaming. En particular dijo lo siguiente: Netflix tiene una especie de extraña aversión a apoyar películas pensadas para su estreno en cines. Tienen una política sin sentido según la cual todo debe estrenarse al mismo tiempo, tanto en streaming como en los cines. Es evidente que ese modelo no es adecuado para una experiencia cinematográfica completa. Por eso, Netflix, en realidad, ni siquiera intenta formar parte de ese juego. Más tarde, por cierto, Nolan contó que le escribió una carta al director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, disculpándose por haber criticado demasiado duramente al servicio y su influencia en Hollywood. Debería haber sido más cortés. Dije lo que creo, pero lo expresé de manera poco diplomática. No expliqué el contexto verdaderamente revolucionario de lo que hizo Netflix. Es increíble. Se merecen el debido respeto. Y yo se los demuestro. Entonces, ¿por qué Christopher Nolan reaccionó tan mal ante los servicios de streaming? Quizás simplemente no le gustan. Creo que aquí hay que explicar un poco más qué es esa llamada ventana cinematográfica de la que Nolan ha estado hablando durante años. La ventana cinematográfica es el periodo después del estreno cuando la película solo se puede ver en el cine. Si la ventana, por ejemplo, es de 60 días, eso no significa que la película necesariamente estará en todas las salas durante esos 2 meses. Esto solo significa una cosa: durante esos 60 días, los cines tienen la exclusividad y la película no está disponible legalmente en ningún otro lugar. ¿Por qué es importante esto? Porque en cuanto el streaming ofrece al espectador la misma película el mismo día o incluso poco tiempo después, muchos espectadores se hacen una pregunta simple: ¿para qué ir al cine si puedo verla en casa? Y como sabemos, los cines viven precisamente de las proyecciones y, dependiendo del país y las condiciones, reciben aproximadamente la mitad de la taquilla como su parte. Si hay demasiadas decisiones de me quedo en casa, algunos cines podrían incluso cerrar por completo. Incluso reducir la ventana a 2 semanas o a 30 días ya afecta la asistencia, porque la gente sabe de antemano que muy pronto la película estará disponible en casa por suscripción, así que pueden esperar. Por eso Christopher Nolan defendía una ventana larga, al menos de 60 días. Una ventana larga protege la película como un evento, le da a los cines la oportunidad de ganar dinero y apoya el modelo costoso del gran cine de autor, que recupera su inversión precisamente a través de la taquilla. Pero no se trata solo de la ventana, hay una diferencia fundamental entre una película que se hace para una plataforma y una película que originalmente se crea para el cine. Una película hecha para la pantalla grande está pensada desde el principio como una experiencia cinematográfica, no como una unidad de contenido dentro del ecosistema del streaming. Y eso influye incluso en la propia dirección. Como dijo el propio Nolan, si haces una película para su estreno en cines, debe proyectarse en los cines. Yo agregaría, cuando una persona compra un boleto y va al cine,
Normalmente ve la película de principio a fin. No tiene la posibilidad de apagarla en cualquier momento, ponerla en pausa, cambiar a otra cosa, distraerse con el teléfono, platicar con alguien o contestar llamadas al mismo tiempo. El director, entendiendo esto, puede construir la narrativa pensando en una visualización continua e ininterrumpida. Pero cuando una película se hace para una plataforma, lo más importante es la retención. Y esto no son solo suposiciones mías. En enero de 2026, Matt Damon y Ben Affleck, al hablar sobre su película para Netflix, prácticamente dijeron abiertamente cómo la lógica del streaming empieza a intervenir en la propia dramaturgia. Damon decía que en lugar de un desarrollo normal y gradual hacia el final, se ven obligados a aplicar otro principio: dar algo grande ya en los primeros 5 minutos para que el espectador no se vaya. Y además, por si acaso, repetir la trama varias veces, porque la gente de todos modos está en el teléfono y puede que no escuche la primera vez. Después, Netflix negó que hubieran hecho tales exigencias a los directores. Pero si simplemente pones algunas miniseries de Netflix, verás por ti mismo que, a menudo, la dramaturgia realmente se construye exactamente bajo este principio. Cuando la plataforma empieza a pensar en la película en términos de retención de atención y en última instancia en retener al espectador en la plataforma, tarde o temprano esto empieza a influir en la forma en que se tiene que filmar la película. Y eso no es todo. Para el director, los servicios de streaming tienen otro problema. Cuando hay un estreno completo en cines, el éxito de la película es visible para todos a través de la taquilla, es decir, a través de un resultado bastante claro y público. En las plataformas de streaming, en cambio, funcionan las métricas internas de la plataforma: vistas, retención de suscripciones, participación. El estudio puede revelarlas o no, presentarlas de manera favorable o interpretarlas como le convenga. Y lo más triste aquí es que en realidad a la plataforma ni siquiera le importa tanto si viste la película completa o si te gustó. Le importa otra cosa: si mantuviste tu suscripción, si no te fuiste de la plataforma y si sigues dentro de este sistema. En cierto sentido, precisamente Odisea se convirtió en la culminación de toda la postura de Nolan respecto a los cines y al cine en general. También fue una apuesta arriesgada. Si realmente te interesa el cine y la historia del cine, inevitablemente llegas a una conclusión: para tener éxito hay que arriesgarse. Para cuando se estrenó la película, Hollywood ya tenía una larga lista de proyectos costosos que no lograron recaudar en taquilla. No solo fracasaban nuevas películas originales, sino también marcas que parecían invencibles. Guasón, Locura para dos, Indiana Jones y El Dial del Destino, Capitana Marvel 2 Furiosa, Crónicas de Mad Max, Argylle, Superespía, Mickey 17. Es decir, Nolan estrenaba su gigantesca epopeya histórica justo en el momento en que la propia idea de una gran película costosa ya había dejado de ser garantía de éxito. Si Odisea también hubiera fracasado y terminado en pérdidas, para muchos eso habría sido una señal clara de que, tal vez, la época de las grandes películas y los proyectos ambiciosos ya había pasado, que Nolan, con su fe en el celuloide, en el cine a gran escala y en el viejo modelo de exhibición en salas, simplemente se quedó atrapado en el pasado, que algo cambió dentro de la propia industria y que los métodos antiguos ya no funcionan. Pero Odisea mostró excelentes resultados de taquilla y Christopher Nolan volvió a demostrarle a Hollywood que tenía razón. ¿Es buena o mala la película Odisea? En principio, en el contexto de la industria cinematográfica, eso no es tan importante, porque demostró que el cine verdaderamente grande puede triunfar en taquilla. Y por eso es una película clave y sumamente importante tanto para la industria como para el propio Christopher Nolan. Gracias a esta película es posible que pronto veamos otros grandes proyectos, adaptaciones de clásicos o incluso de la misma épica griega, y no solo la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel. O una costosa adaptación de clásicos, historia o ciencia ficción en lugar de una nueva, por 10ª vez una nueva versión de El Hombre Araña. No digo que El Hombre Araña sea una mala película, o que el streaming sea algo malo. No, simplemente el cine debe seguir siendo diverso. Y el director como autor debe poder elegir. Si Quentin Tarantino quiere filmar su película completamente en celuloide y gastar kilómetros de cinta, como fue, por ejemplo, con Los 8 más odiados, debe tener la posibilidad de hacerlo. Si Denis Villeneuve quiere filmar con cámaras digitales y lentes esféricos, así debe ser.
Si James Cameron quiere construir sus avatares en torno al 3D, también debe tener esa posibilidad. Y si Christopher Nolan quiere filmar una película en IMAX, entonces él también debe tener la herramienta que le permita hacerlo. Pero el asunto es que todo esto por lo general cuesta muy caro. Y estos gastos se recuperan no a través de métricas internas abstractas de las plataformas, sino principalmente mediante el modelo tradicional de cine. Una pantalla grande, una larga ventana de exhibición en cines y la exhibición en cines como todo un acontecimiento. Y precisamente esta es la postura que Christopher Nolan ha defendido durante muchos años. Y su Odisea es una clara demostración de que este enfoque todavía funciona.